Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy vamos a hacer una corta biografía en resumen de Fray Vicente Solano, este importante personaje para la historia universal y la historia del Ecuador y de Sudamérica. Fray Vicente Solano. Nace en Ecuador, en la ciudad de Cuenca, en 1791 y fallece en el año de 1865 en la misma ciudad. Fue un importante sacerdote, teólogo, escritor, periodista y divulgador científico, Fray Vicente Solano. Fue educado por su padre en la infancia porque no habían escuelas en la ciudad, sí, en la ciudad de Cuenca. Entonces fue criado y educado por su padre y a sus 9 años, en el año de 1800, va hacia Quito, hacia la ciudad de Quito, capital de la Real Audiencia de Quito en esa época, al noviciado del convento de San Francisco, y ahí estudió filosofía y gramática. También visitaba con mucha frecuencia la biblioteca de este colegio para leer y para investigar, incursionándose en el mundo de la cultura, del pensamiento ilustrado, etcétera. En el año de 1809 estudió en el convento de la Recoleta de San Diego en la ciudad de Quito, en la misma ciudad de Quito. Entonces, toda esta época él vivió y se formó estos aproximadamente 10 a 15 años en la ciudad de Quito. En 1814 es ordenado prevístero, ¿sí? Sacerdote prevístero por el ilustre o el ilustrísimo obispo doctor José Cuero y Caicedo. Asimismo en la capital de la Real Audiencia de Quito, justo en el contexto ya de épocas de liberarse de la colonia española. Justo en esta época justamente se dio, valga la redundancia, los acontecimientos de libertad en las principales ciudades de lo que luego sería el Ecuador, en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. En ese contexto, Fray Vicente Solano es declarado sacerdote en 1814. De ahí regresa a Cuenca y entre 1822 y 1827 había llegado la primera imprenta a la ciudad de Cuenca, ¿sí? Si bien ya había una imprenta en Quito, en Cuenca todavía no existía, y entre el año de 1822 y 1827, ya prácticamente en lo que es las épocas de la independencia de Cuenca, la independencia del Ecuador y lo que es que Cuenca, el Azuay, forman parte de lo que es la Gran Colombia. En ese contexto de la Gran Colombia había llegado la primera imprenta a la ciudad de Cuenca con algunas gestiones del coronel Tomás de Eres y del colombiano Ignacio Torres, incluso del mismo Solano, que quería que haya y exista una primera imprenta en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la Azuay. En 1828, asimismo, en el contexto de la Gran Colombia, donde Ecuador, Cuenca, Quito y Guayaquil eran parte de la Gran Colombia, publica una obra, La predestinación y reprobación de los hombres, según el sentido genuino de las escrituras y la razón. La predestinación y reprobación de los hombres, según el sentido genuino de las escrituras y la razón. Esta obra, esta publicación fue condenada por la Santa Sede Católica del Vaticano y puesta en el índice de libros prohibidos, por lo que luego tuvo que pedir una respetuosa y humilde disculpa al Santo Padre del Vaticano, al Papa. Procedió a retirar de la circulación todos los ejemplares existentes que fueron quemados, incluso por él mismo, por Fray Vicente Solano. Y solo se salvaron unos pocos que no pudo recuperar. En 1828, en ese mismo año, Solano funda el primer número del primer periódico de la Azuay, denominado El Eco de la Azuay. ¿Sí? Se denominó El Eco de la Azuay. Solano posteriormente creó los periódicos El Telescopio y La Alforja, entre 1830 y 1850 aproximadamente. El Telescopio y La Alforja. En 1854, el 22 de agosto, inició la publicación de La Escoba, ¿sí?
fundado, asimismo un periódico, fundado para contrarrestar las ideas libertarias o de la libertad quiteñas y guayaquileñas. Este medio de comunicación, La Escoba, publicó artículos relacionados con la entomología, la botánica, la geología, la meteorología y otras ciencias de la historia natural y de las ciencias naturales, que en esa época se hablaba de historia natural y que él conocía muy bien. Todos estos datos le he tomado de la Enciclopedia Digital del Ecuador. Sí, hay una enciclopedia digital muy importante publicada por un guayaquileño, que algún momento haré también mención de esta enciclopedia ecuatoriana muy importante, donde que podemos acceder a diferentes publicaciones y de los personajes ecuatorianos de la Enciclopedia Digital del Ecuador, donde que he tomado estos datos que son muy importantes y ojalá en algún momento podamos profundizar en la biografía de Fray Vicente Solano, que da los inicios a la divulgación científica, al periodismo y el conocimiento de estas ciencias como la entomología, la botánica, son parte de la biología, también la geología, las ciencias de la tierra, la meteorología y otras ciencias de la historia natural. En 1851 fue nombrado obispo de Cuenca, pero él rechazó y renunció a dicha dignidad para continuar su labor en favor de la educación de su provincia. Entonces no quería el obispado y más bien le gustó mucho la educación de su provincia. No solamente de su ciudad, sino de su provincia. Entre 1851 y 1857 mantuvo una violenta polémica con la joven poetisa Dolores Veintimilla de Galindo, ¿sí? Sobre quien dejó caer toda su prejuiciada furia a través de violentos ataques y terribles y calumniosas acusaciones escritas, que a la postre fueron la causa por la que la poetisa puso fin a su vida, es decir, hacia el suicidio, el 23 de mayo de 1857. Un fenómeno y un conflicto que requiere realmente mayor profundización. En algún momento también ya vamos a hacer, estamos preparando un poquito un resumen de la biografía de la poetisa Dolores de Veintimilla, esta quiteña que vivió en Cuenca y que generó toda esta polémica provocada por Fray Vicente Solano, esta mujer muy importante para Cuenca, para la SUAY, para el Ecuador y para el mundo. Dolores de Veintimilla, algún rato haremos una biografía de ella. Entonces, entre 1851 y 1857 hay esta polémica de Fray Vicente Solano contra Dolores de Veintimilla por sus pensamientos libertarios de la libertad de Dolores Veintimilla. Y eso generó y provocó su suicidio en la ciudad de Cuenca de esta poetisa. En 1861, el presidente de la República, doctor Gabriel García Moreno, lo designó para el cargo de subdirector de estudios de la provincia de la Suay. También esto es tomado de la Enciclopedia Digital del Ecuador para quien quiera ver la fuente de lo que estamos mencionando. Ojalá en un momento podamos contrarrestar con otras fuentes, pero en algo ya hemos hecho también eso, pero la información más importante que hemos encontrado está en la Enciclopedia Digital del Ecuador. Algunas de sus obras más relevantes fueron Bosquejos de la Europa y la América en 1800, El penitente fingido, Los derechos de la verdad, la verdadera idea del patrono, Los jesuitas o los que han sido los amigos y enemigos de la Compañía de Jesús, La verdadera ilustración del pueblo, Defensa de Cuenca contra Don Francisco de Caldas, Cartas ecuatorianas, otra Máximas, sentencias y pensamientos, otra Los periodistas de la libertad, también reflexiones sobre la autoridad temporal del Papa, Testamento de Pedro el Grande, emperador de Rusia, Bolívar como militar, otra Bolívar como político y otra El burro político, entre muchas otras obras importantes de este escritor, pensador, intelectual y teólogo Fray Vicente Solano. Algún momento, ojalá las nuevas generaciones y quizás hasta yo mismo podamos hacer alguna biografía más profunda. Este es un primer acercamiento a la biografía de este científico, de este pensador, Fray Vicente Solano, que vivió entre 1791 y 1865. También invitarles tenemos otras biografías o resúmenes en pastillita, como siempre digo, son cortitas,
biografías de algunos personajes ecuatorianos y azuayos, como es también, bueno, no solamente azuayos, sino también ecuatorianos, como Pedro Vicente Maldonado, un importante científico, Juan de Velasco, el padre que es historiador, también otro padre y sacerdote, José María Vargas, tenemos una biografía de él. Tenemos también la biografía de Federico González Suárez. Eso en cuanto a biografías importantes de acá del Ecuador. También tenemos unas conferencias un poco ya más largas, conferencias sobre la historia natural del Ecuador. Tenemos la historia natural del Azuay, una conferencia sobre historia natural del Azuay, otra conferencia sobre el Parque Nacional El Cajas, historia natural. También tenemos otra sobre breve historia de la psicología en el Ecuador, breve historia de la psicología en el Ecuador. También tenemos otra sobre historia natural de los homínidos, perdón, la historia natural de los homínidos y el proceso de evolución humana. Otra conferencia sobre la investigación histórica, cómo hacer investigación histórica, y tenemos esta conferencia, investigación histórica. Otra, ¿qué es la investigación científica? Y otra sobre metodología de la investigación. Entonces, les invito a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Ahí van a encontrar todas estas biografías y conferencias sobre estos temas muy importantes para el Ecuador y para el mundo entero. Invitarles que me sigan como Elvis Orellana Espinosa. Estoy a las órdenes en mi WhatsApp al 593, que es el código de acá del Ecuador, el 593, y de ahí mi número, el 995-384275. Ese es mi WhatsApp y mi número de teléfono, acá en el sur del Ecuador, en la provincia de La Azuay. Y pueden seguirme también, por supuesto, en Facebook, con mi mismo nombre. También tengo el canal que siempre les digo, donde ahí colocamos principalmente las conferencias en el canal en YouTube. También un poco menos utilizo Instagram, un poco utilizo Twitter, también en Blogger tengo algunos escritos y mi perfil profesional en LinkedIn. Estoy a las órdenes para inquietudes, para recomendaciones. Soy psicólogo laboral de profesión, psicólogo organizacional. Tengo una maestría en desarrollo local y me gusta muchísimo la biografía y la historia. Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.